Mi novio me terminó porque subí una foto en bikini a Instagram. Mi psicóloga me dijo que fue porque mostré una versión de mí que él no podía controlar, así que fui a su casa de sorpresa a decirle que aceptaba volver con él, pero ya estaba viendo Netflix con otra chica. Mi celular vibraba como si estuviera a punto de explotar y yo seguía de pie en el marco de la puerta, con la sonrisa clavada en la cara, viendo a Ricardo reírse en su propio sofá como si yo fuera un anuncio que se puede saltar. La pizza olía a triunfo ajeno, a hogar prestado, a aquí ya no perteneces, y cada mordida que él daba era como si me arrancara un pedazo de orgullo con los dientes. Tatiana estaba ahí, quieta, cómoda, metida en una sudadera enorme, como si el mundo le debiera silencio y se lo estuviera pagando en cuotas. Yo sentía la sangre subir a la cabeza, pero mi cuerpo seguía en modo elegante, modo influencer, modo nadie me humilla. Y antes de que me digas que exagero, voy a explicarte exactamente cómo esta escena empezó a construirse desde el primer clic. Ricardo, mi novio, siempre tuvo esa obsesión enfermiza con lo privado, como si el amor fuera una caja fuerte y yo una ladrona que quería mostrarlo al mundo. Lo conocí cuando yo ya estaba armando mi perfil como aspirante a influencer, no famosa todavía, pero con hambre, con estrategia, con esa chispa que hace que la gente te mire aunque finjan que no. Él se enamoró rápido de esa energía, de mis historias, de mis fotos, de mi seguridad, y al principio me aplaudía cada vez que alguien me comentaba un corazón. Pero con el tiempo, esa misma admiración se le convirtió en esa mirada rara, esa mirada de, te estás yendo demasiado arriba. Y yo lo veía, claro que lo veía, porque yo sé leer a los hombres cuando empiezan a sentirse pequeños. Ricardo tenía rutinas de pareja que parecían escritas por un manual de novio serio, cenas tranquilas, películas temprano, domingos de mercado, cero escándalos. A mí me gustaba la estabilidad, pero no la monotonía, y él confundía esas dos cosas como si fueran la misma palabra. Yo necesitaba sentirme vista, no solo por él, sino por el mundo, porque yo no nací para ser la novia que solo existe en una sala con luz amarilla. Él me decía que yo buscaba atención, como si eso fuera un crimen, como si la atención no fuera literalmente la moneda de la era en la que vivimos. Y cuando yo le explicaba que mi imagen era mi proyecto, él me respondía con esa frase de, yo te quiero tal como eres, que suena lindo pero siempre esconde un, solo no lo muestres. En nuestras primeras citas, él me sacaba fotos y hasta me ayudaba a elegir ángulos, como si fuera mi fotógrafo personal. Me decía que yo era demasiado para este lugar, y a mí me encantaba, porque yo nací para ser demasiado. Pero cuando empezaron a llegar más seguidores, más mensajes, más comentarios, él dejó de bromear y empezó a tensarse. Me preguntaba por qué un tipo me había reaccionado con fuego, por qué yo le daba like a tal comentario, por qué respondía con un emoji. Yo le decía que era engagement, que así funciona, que la gente quiere sentir que existes, que no eres un póster. Ricardo lo tomaba como si yo estuviera coqueteando con el planeta entero solo para hacerlo quedar mal. También tenía ese defecto de hacerse el noble, el maduro, el que no pelea, pero en realidad lo que hacía era guardar todo y soltarlo en momentos estratégicos. En vez de decirme las cosas de frente, me mandaba mensajes fríos, cortos, como si yo fuera un trámite. Yo soy intensa, sí, pero soy directa, y él jugaba al silencio como arma, como si el que habla pierde. Había días en que yo sentía que estaba con un juez, no con un novio, alguien que te observa para decidir cuándo sentenciarte. Y eso a mí me enciende, porque nadie me evalúa como si yo tuviera que pasar una prueba para merecer cariño. La primera vez que discutimos fuerte fue por una foto normal, una foto de gimnasio, top deportivo, nada escandaloso. Ricardo me dijo que eso se queda entre nosotros, como si mi cuerpo fuera un secreto compartido. Yo me reí en su cara, porque sinceramente, ¿qué se cree que es eso? ¿Una relación o una caja? Él lo disfrazó de preocupación, de hay gente mala afuera, pero yo sentí el verdadero mensaje, bájale para que no te miren. Y ahí empezó a instalarse ese ambiente de tensión donde yo tenía que respirar chiquito para que él no se sintiera amenazado. Así no vive una mujer que quiere crecer. Por eso, cuando subí la foto en bikini, no fue un impulso tonto, fue un acto de afirmación. Yo estaba bien, me veía bien, me sentía bien, y si mi novio no podía con eso, entonces el problema no era mi bikini, era su autoestima frágil. Elegí una leyenda provocativa, sí, porque la vida es marketing, y porque yo quería ver si Ricardo seguía creyendo que podía ponerle candado a mi versión pública. Yo no estaba engañándolo, yo estaba demostrando que no me iba a encoger para caber en su comodidad. Las reacciones fueron exactamente lo que yo sabía que serían, comentarios, mensajes, gente diciéndome, reina, y yo, en mi centro, en mi brillo. Ricardo, en cambio, se apagó como una luz mala. Esa noche no hubo gritos, no hubo escena, no hubo drama como en las películas. Ricardo hizo lo que él hace, se volvió hielo, me dejó en visto, y al final me mandó un mensaje que parecía escrito por un abogado. Me dijo que esto no era lo que él quería, que necesitaba paz,
que yo estaba buscando validación de extraños, y que prefería terminar así, por texto, sin mirarme, sin sostenerme la mirada, sin tener el valor de decirlo como hombre. Y yo, que soy muchas cosas, pero no soy tonta, entendí que lo que le dolió no fue la foto, fue el hecho de que yo la subí sin pedir permiso. A él no le molestaba mi cuerpo, le molestaba que mi cuerpo no fuera suyo para decidir. Yo hice lo que haría cualquier persona sensata, busqué apoyo profesional. Fui donde mi psicóloga, que me conoce, que ha escuchado mis procesos, y yo le conté todo como pasó, que Ricardo me terminó por una foto, que yo solo estaba siendo yo. Ella me dijo algo que me quedó grabado porque por fin alguien lo dijo con palabras clínicas, que algunos hombres se asustan cuando una mujer muestra una versión que ellos no pueden controlar. Y cuando una profesional te dice eso, se te ordena el mundo, porque ya no estás adivinando, ya no estás dudando, ya no estás culpándote. Yo salí de esa sesión con una claridad brillante. Ricardo no me dejó por el bikini, me dejó porque no pudo dominar mi narrativa. Y si eso era así, entonces yo tenía derecho a hacer algo que lo descolocara. Yo no iba a rogar, eso jamás, pero sí iba a aparecer como una diosa magnánima ofreciendo una segunda oportunidad. Porque hay una diferencia entre suplicar y conceder, y yo lo que iba a hacer era conceder. Me arreglé, no demasiado, pero lo suficiente para recordarle quién soy, ese tipo de look que dice, yo salí adelante incluso en tu ausencia. Compré un vino, porque soy elegante, y toqué su puerta con esa sonrisa que a mí me funciona para que la gente no sepa si lo estoy saludando o dominando. Yo esperaba encontrarlo solo, triste, arrepentido, como cualquier hombre cuando se da cuenta de que dejó ir a alguien con proyección. Y lo que encontré fue el sofá, Netflix, pizza, y una chica ahí como si fuera parte del mobiliario. Ricardo me miró como si yo fuera una sorpresa incómoda, no una bendición, y eso me ofendió más que cualquier insulto. Tatiana, la tercera en la escena, no hizo nada al principio, ni siquiera se movió, solo me miró con esa calma rara que tienen las personas que se creen espirituales. No había maquillaje, no había esfuerzo, no había intención de competir, y eso fue lo que me dio rabia, esa ausencia de necesidad. Ricardo me presentó con un tono neutral, como si yo fuera alguien que se equivoca de departamento, y me dijo que estaban viendo una serie. Yo entendí todo de inmediato. Él quería mostrarme que ya podía reemplazarme, que mi lugar se podía ocupar con cualquier cosa. Y yo, que no iba a dejar que me borraran de mi propia historia, tomé una decisión rápida y perfectamente lógica. Me quedé. No porque yo quisiera pasar vergüenza, sino porque si yo me iba, la escena quedaba escrita a su favor, como si él me hubiera superado y yo hubiera quedado como la loca que aparece y se va llorando. Yo me senté, primero de pie, luego entrando, luego ocupando el espacio, porque el espacio en la vida se ocupa, no se pide. Ricardo me dijo que no era un buen momento, y yo le respondí con esa dulzura venenosa de, tranquilo, no vengo a pelear, vine a hablar como adultos. Tatiana se hizo pequeña en el sofá, como si quisiera desaparecer, y esa actitud de mosquita muerta me confirmó lo que yo ya intuía, él había elegido un rebote fácil. Yo sonreí más, porque era el momento de marcar territorio. Les pregunté qué estaban viendo, fingiendo interés, mientras por dentro yo calculaba cada gesto, cada pausa, cada mirada. Ricardo contestaba cortante, como si yo le estuviera arruinando el plan de noche, y Tatiana respondía con frases mínimas, como si hablar fuera una falta de respeto. Yo me incliné hacia ella, con esa cortesía de influencer que parece cariñosa, y le dije que se vería más bonita si se peinaba distinto, si usaba algo de corrector, si se atrevía a un color que no la apagara. No era insulto, era ayuda, porque sinceramente, si ella iba a estar ahí, por lo menos que no hiciera quedar a Ricardo como alguien que bajó de nivel. Ricardo me miró con esa cara de, ya basta, pero yo no estaba haciendo nada malo, yo estaba siendo amable. Y cuando él se levantó para ir al baño, sentí que el universo me estaba dando una ventana. En la mesa había una laptop abierta y unos apuntes, cuadernos, como de alguien que todavía estudia o trabaja en algo serio. Había una copa de vino que yo misma había servido, y yo pensé que era casi poético que el vino fuera el símbolo de mi presencia, de mi sofisticación. Me moví un poco, como quien se acomoda, y mi codo rozó la copa con la precisión de un accidente perfectamente creíble. El vino se volcó rojo, pesado, manchando el papel, escurriendo hacia el teclado, metiéndose en la bisagra como si buscara el corazón de la máquina. Yo solté un grito pequeño, teatral, de esos que sirven para que te crean, y dije que lo sentía muchísimo, que soy un desastre, que no sé ni cómo pasó. Tatiana se quedó inmóvil un segundo y luego, en vez de explotar, cerró la laptop lentamente, con el líquido goteando, y no dijo nada. Ese silencio fue tan raro que me dejó satisfecha. Porque cuando alguien no reacciona, es porque no tiene fuerza, no tiene carácter, no sabe defenderse, y yo ahí vi sumisión pura. Ricardo salió del baño y vio el desastre, y yo me adelanté con la versión oficial, que fue sin querer, que me sentía fatal, que yo jamás dañaría algo de alguien a propósito.
Tatiana siguió callada, secándose las manos con una servilleta, mirando la mesa como si estuviera resignándose al destino. Ricardo apretó la mandíbula, como si quisiera decirme algo, pero se mordió la lengua, porque él siempre juega a ser el correcto. Y yo entendí que había recuperado control de algo, de la energía de la sala, de la tensión, de la narrativa. Yo incluso le mandé un audio a mi psicóloga, porque necesitaba que alguien validara lo evidente, que esa chica no tenía carácter y que yo no había hecho nada malo. Lo que Ricardo no entiende es que yo no estaba destruyendo una laptop, yo estaba defendiendo mi lugar. A mí me terminan por una foto en bikini, me tratan como si yo fuera una vergüenza, y de pronto él ya está comiendo pizza con una extraña en mi sofá emocional. Eso no es superación, eso es reemplazo, y el reemplazo duele, y el dolor merece respuesta. Yo no estaba ahí para que me miren como la ex ridícula, yo estaba ahí para recordarles a los dos que yo existo, que yo peso, que yo dejo marca. Si Tatiana quería entrar en la vida de Ricardo como si fuera una visita silenciosa, pues bienvenida al mundo real, aquí las cosas se manchan. Y si Ricardo quería paz, él debió escoger una novia sin ambición, no a mí. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que tú subes una foto en bikini con leyenda provocativa para desafiar a tu novio y cuando él te termina por cansancio, vas a su casa sin avisar, te instalas y encima le das consejos de belleza a la chica que estaba con él. ¿Qué parte de terminamos no entendiste, Silvana? Respuesta de la OP, entendí perfectamente, gracias. Lo que tú no entiendes es que terminar por mensajes de cobardes y yo solo fui a cerrar un ciclo como adulta. Lo de los consejos fue literal buena intención, pero claro, a ustedes les encanta ver a una mujer segura como si fuera un monstruo. Si yo me cuido y tengo estándares, eso no me hace mala, me hace realista. Ricardo quería hacerse el digno con su drama de privacidad, pero bien que se enamoró de mi presencia cuando le convenía. Usuario Anónimo 2 dice, la mejor parte es que dices que no ruegas y que ibas a conceder una segunda oportunidad, pero apareces en su puerta como acosadora con vino y te quedas a marcar territorio. Y lo del vino, accidental, sobre los apuntes y la laptop, sí, claro, eso pasa, sin querer, justo cuando él va al baño. Respuesta de la OP, ay, por favor, qué imaginación tan enferma tienen. Si yo hubiera querido dañar algo, créeme que lo habría hecho de una forma menos obvia, no con una copa en una mesa llena de cosas. Fue un accidente y punto, que Tatiana sea dramática por sus apuntes es problema de ella. Y lo de acosadora, me da risa, como si no fuera normal hablar cara a cara con alguien con quien tuviste una relación. Ustedes romantizan el ghosting y luego lloran cuando la gente no sabe cerrar nada. Actualización 1. Ha pasado 3 horas desde la última actualización. Yo pensé que después del accidente, la dinámica iba a quedar clara, yo como la presencia dominante y Tatiana como la visitante silenciosa que entiende el mensaje. Lo que no esperaba era que el silencio de ella no fuera sumisión, sino otra cosa, algo más incómodo, como si estuviera observándome sin regalarme reacción. Ricardo estaba tenso, caminando por el departamento como si cada paso fuera para decidir si me echaba o si se tragaba su orgullo. Yo seguí sentada en el sillón individual, con mi postura impecable, como si ese sillón me hubiera estado esperando desde siempre. Y cada vez que veía a Tatiana limpiando el vino con esa calma, me daban ganas de reír, porque se notaba que no estaba acostumbrada a pelear por nada. Tatiana sacó una toalla de cocina y empezó a secar la laptop por fuera, sin abrirla, sin revisar nada, como si aceptara que ya estaba muerta. Eso, en vez de preocuparla, parecía tranquilizarla, y a mí me irritó porque yo quería ver el efecto, no esa serenidad de monje. Ricardo le dijo algo en voz baja, como disculpándose, y yo alcancé a ver que él se inclinaba hacia ella con una ternura que conmigo ya no tenía. Yo sentí ese pinchazo, pero lo controlé, porque a mí nadie me va a ver perder control frente a una chica en sudadera. Le pregunté a Ricardo, con voz dulce, si en serio eso era lo que él quería ahora, una vida de sofá, pizza y silencio. Él me contestó que estaba cansado de los juegos, y me miró directo, como si el juego fuera yo. Yo me reí un poquito, porque Ricardo siempre dice, juegos, cuando se refiere a que una mujer se expresa. Le dije que lo que él llamaba juegos era literalmente mi vida, mi trabajo, mi imagen, mi futuro, y que si él no podía con eso era porque le quedaba grande. Tatiana seguía ahí, y yo la miré como quien mira un accesorio, y le dije que no se sintiera incómoda, que yo no tenía nada contra ella, que el problema era entre Ricardo y yo. Ella levantó la vista por fin y me miró con una tranquilidad que no era timidez, era como lástima, y eso me ardió por dentro. Ricardo le preguntó si quería irse, como si la prioridad fuera cuidarla a ella de mí, y eso fue una falta de respeto que yo no iba a dejar pasar. Yo le dije que nadie se iba a ir, que yo estaba ahí para hablar y punto, y que si él quería hacerse el valiente, que lo hiciera conmigo, no escondiéndose tras una visita. Ricardo intentó mantener la calma y me dijo que Tatiana no era una visita,
que era alguien con quien estaba saliendo. 3 horas antes yo la había visto por primera vez y ahora ya era alguien, y yo sentí que me querían acelerar la película para que yo aceptara el final sin discutir. Le pregunté desde cuándo, con esa sonrisa que parece curiosidad pero en realidad es una auditoría. Él dijo que no me debía explicaciones, y yo le respondí que claro que sí, porque yo no soy una ex cualquiera, yo fui parte de su vida, y las cosas no se borran con un mensaje. Tatiana se levantó por fin, agarró su bolso, y yo pensé, ya está, se va, por fin entendió su lugar. Pero no, se fue a la cocina y empezó a guardar cosas como si fuera su casa. Yo seguí con mi papel de yo soy más, porque lo soy, y le dije a Tatiana que de verdad no tenía que esforzarse tanto, que no era necesario hacerse la novia perfecta cuando claramente estaba en una situación temporal. Le dije que a los hombres como Ricardo les gusta sentirse salvadores, y que ella no se confundiera creyendo que eso era amor. Tatiana no me contestó insultando, no me gritó, no se defendió, y eso me hizo hablar más, porque el silencio invita a llenar el aire. Le expliqué, con paciencia, que si ella quería retener a un hombre tenía que aprender a presentarse mejor, a cuidar su piel, a no vestirse como si estuviera en casa de su abuela. Ricardo me dijo que parara, que eso era humillante, y yo le dije que humillante era que él me hubiera terminado por una foto mientras él ahora tenía a alguien que ni siquiera se arregla para venir a su casa. Yo estaba devolviéndole realidad, nada más. En un momento, Tatiana regresó a la mesa y puso la laptop, todavía húmeda, dentro de una bolsa, como protegiéndola de mí. Ricardo se ofreció a pagarle la reparación, y ahí fue cuando yo entendí que la laptop no era cualquier laptop, era un símbolo. Yo no había dañado un objeto, yo había tocado algo que a él le importaba, algo que le despertaba instinto de protector, y eso lo puso contra mí. Yo le dije que no exagerara, que seguro la laptop ni servía tan bien, que la gente que estudia siempre anda con cosas viejas y dramáticas. Ricardo me fulminó con la mirada, y me dijo que Tatiana estaba estudiando para un examen importante, que esos apuntes eran su vida esta semana. Y en vez de hacerme sentir culpable, eso me indignó, porque entonces él estaba priorizando la vida de una desconocida sobre la mía. Fue en ese punto donde yo decidí que necesitaba reafirmar mi versión antes de que él intentara pintarme como villana. Saqué el celular y le mandé a mi psicóloga un audio largo, riéndome, diciendo que la chica era una mosquita muerta sin carácter, que ni siquiera se defendía, que yo había entrado y ya había quedado claro quién manda. Yo hablé de Ricardo como si fuera un caso clínico, dije que estaba en modo control, que estaba buscando una pareja que se dejara moldear. Y mientras yo hablaba, Tatiana me miraba desde la cocina con esa calma que ya empezaba a sentirse como una amenaza. Porque no era normal que alguien se quede tan quieto después de que le arruinan una laptop, no era normal que alguien no se altere. Era como si estuviera esperando el momento exacto para hacer algo peor sin levantar la voz. Ricardo me pidió que me fuera otra vez, esta vez más firme, diciendo que yo estaba cruzando límites. Yo le dije que el único límite que se cruzó fue cuando él me terminó por mensaje después de que yo lo defendí, lo apoyé, lo incluí en mi mundo. Le recordé todas las veces que yo lo subí a mis historias sin mostrar su cara para respetar su privacidad, como si yo no hubiera cedido ya demasiado por él. Le dije que mi foto en bikini no era una falta de respeto, era mi cuerpo, mi decisión, y que si él no podía, entonces la fragilidad era de él, no mía. Ricardo me dijo que no era fragilidad, que era cansancio, y esa palabra me pegó raro, porque cansancio significa que ya no le importa ganar. Y cuando un hombre ya no quiere ganar, es porque ya decidió que tú no vales el esfuerzo. Yo intenté cambiar de estrategia, porque yo sí sé jugar con la emoción cuando toca. Le dije que yo había ido a darle una segunda oportunidad, que él estaba actuando impulsivamente, que no era él, que yo lo conocía. Le dije que Tatiana era un rebote, que él estaba herido por mi brillo y estaba intentando castigarse con alguien que no lo reta. Ricardo se rió, una risa seca, y me dijo que Tatiana no lo retaba porque no le faltaba el respeto. Eso me enfureció, porque, ¿desde cuándo decir la verdad es falta de respeto? Tatiana apareció en la sala con las llaves en la mano, y le dijo a Ricardo con voz baja que se iba, que no quería problemas. Y Ricardo, en vez de decir, sí, vete, le pidió que se quedara, como si yo fuera el problema que había que manejar. Ahí entendí que mi plan no estaba saliendo como yo quería. Porque yo quería que Tatiana se fuera por incomodidad, pero Ricardo estaba convirtiéndola en víctima y a mí en agresora, aunque yo solo estaba defendiendo lo mío. Tatiana miró el sillón donde yo estaba y me dijo, sin gritar, que esperaba que yo estuviera bien, que se notaba que yo necesitaba ayuda. Esa frase, tan suave, tan educada, fue como una bofetada peor que un insulto. Yo le respondí que no se hiciera la terapeuta, que yo ya tenía psicóloga y al menos la mía sí tenía criterio. Ricardo me pidió que no volviera a hablarle así, y yo sentí que se estaba alineando con ella de una forma que ya no era casual. Fue en ese momento que escuché mi propio audio reproducirse, como un eco, porque sin darme cuenta, yo había dejado el volumen alto y el final del mensaje sonó en la sala.
Se escuchó clarito cuando yo decía lo de mosquita muerta y no tiene carácter, y el silencio que vino después fue tan pesado que hasta Netflix parecía más bajito. Ricardo me miró como si por fin me estuviera viendo completa, y Tatiana se quedó inmóvil, pero ya no con calma, sino con una expresión fría, cerrada. Yo quise decir que era un chiste, que estaba desahogándome, que era normal, pero ya nadie se reía. Ricardo agarró su celular y me dijo que ya era suficiente, que si no me iba a llamar a alguien. Y yo no sabía si se refería a la policía, a un amigo, o a mi propia psicóloga, pero la amenaza quedó flotando como una puerta cerrándose. Yo no me fui en ese instante, porque yo no soy de huir, pero sí sentí por primera vez que el terreno se estaba volviendo resbaloso. Tatiana agarró su bolso y dijo que se iba, pero antes de salir me miró una última vez, como tomando una foto mental de mí. Ricardo la acompañó hasta la puerta, y yo me quedé sola en la sala por unos segundos, escuchando la serie seguir como si nada. Cuando él volvió, tenía la cara endurecida, y me dijo que esto ya no era una conversación, era una invasión. Me pidió las llaves que yo todavía tenía de cuando era su novia, porque yo nunca se las devolví, porque siempre pensé que volveríamos. Y cuando él extendió la mano para quitármelas, yo entendí que se venía algo peor, porque él por fin estaba dispuesto a cortar de verdad. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te quedaste en su casa como si fueras dueña, le diste consejos a Tatiana porque estaba en sudadera y encima te pusiste a grabar audios llamándola mosquita muerta, con el volumen alto. O sea, ni siquiera sabes manejar tu propia humillación, Silvana. Respuesta de la OP: humillación es que un hombre termine por mensaje y la gente lo aplauda como si fuera madurez. Yo no me quedé por capricho, me quedé porque no iba a permitir que me borraran con una escena de Netflix y pizza como si yo fuera reemplazable. Lo del audio fue un desahogo, y si se escuchó, pues que, al menos dije la verdad. Si ella se ofende por ser llamada como actúa, problema de ella, no mío. Usuario anónimo 2 dice: me encanta como dices que defiendes lo tuyo, mientras minimizas que le arruinaste la laptop y los apuntes de una chica que estaba estudiando. Y luego te indignas porque Ricardo ofrece pagar la reparación, como si fuera ilegal que él tenga empatía por alguien que no lo está acosando en su sala. Respuesta de la OP: a ver, primero, yo no arruiné nada a propósito, fue un accidente y ya están armando una novela. Segundo, si ella está tan estresada por sus apuntes, que no los deje en una mesa con bebidas, sentido común. Y tercero, Ricardo no es empático, Ricardo es manipulable, se pone el traje de Salvador con cualquiera que se haga la pobrecita. Si a ustedes les parece normal que un hombre use a una chica para hacerle sentir a su ex que ya la reemplazó, entonces ustedes son igual de fríos que él. Actualización 2. Ha pasado 2 días desde la última actualización. Me desperté con esa resaca emocional rara, no de alcohol, sino de haber pasado horas con la adrenalina pegada al pecho, como si mi cuerpo todavía estuviera esperando que alguien aplaudiera mi entrada triunfal. Lo primero que hice fue revisar el celular, porque aunque yo no lo diga en voz alta, todo el mundo revisa su celular cuando cree que tiene algo pendiente con alguien. Tenía mensajes nuevos, likes, 2 comentarios de gente que ni conozco, y un silencio absoluto de Ricardo, que era lo único que importaba. Yo me repetí que él estaba en shock, que estaba procesando, que seguramente se sentía culpable por haberme tratado como si yo fuera una intrusa. Pero cuando entré a Instagram y vi que no podía ver su perfil, sentí esa punzada seca, como si alguien me hubiera cerrado una puerta en la cara. Me metí a WhatsApp y su foto ya no estaba, me metí a Telegram, nada, me metí a su correo, ni siquiera me salía el autocompletado. Ricardo me bloqueó de todo, de absolutamente todo, como si yo fuera una amenaza real, no una ex que solo fue a hablar. Yo me reí sola, porque bloquear es el recurso favorito del hombre que no sabe sostener una conversación. Me dije que era patético, que estaba demostrando que no puede con una mujer que no se deja controlar, exactamente lo que mi psicóloga había dicho. Me preparé un café, me puse música, y empecé a planear mi día con esa actitud superior de, me hizo un favor, porque yo soy así, yo convierto las pérdidas en narrativa. Lo que yo no sabía es que ese día no venía con narrativa, venía con factura. A media mañana, cuando ya me había convencido de que el bloqueo era una rabieta, me llegó una notificación del trabajo. Yo estaba en plena sesión de edición de contenido, respondiendo un correo de mi jefa sobre una campaña, cuando vi el asunto, citación inmediata a recursos humanos. Me pareció exagerado, porque en mi empresa todo es urgente, todo es reunión, todo es drama corporativo, y yo estoy acostumbrada a que me llamen porque soy visible. Me arreglé rápido, me retoqué el labial, porque una mujer no se presenta apagada a que la miren, y fui con esa energía de quien cree que va a brillar. Cuando entré, el ambiente estaba raro, demasiado formal, demasiado frío, como si ya hubieran decidido algo antes de que yo abriera la boca. La persona de recursos humanos no me saludó como siempre, no me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, toma asiento.
Yo sentí ese microsegundo donde tu cerebro intenta negar lo obvio, pero igual se sienta, porque una tiene dignidad. Había un sobre, había un papel impreso, había una mirada de lástima escondida, y esas cosas no se ponen en una mesa para hablar de desempeño. Me dijeron que mi contrato se terminaba ese mismo día, de manera fulminante, por una situación grave que afectaba la reputación de la empresa. Yo me reí, porque de verdad pensé que era un error, que estaban confundiendo mi nombre con el de otra persona, porque mi trabajo era impecable. Cuando pregunté qué situación grave, Recursos Humanos no improvisó, me mostró un correo. Ese correo venía de la dueña de la editorial más importante del país, una de esas personas que mueven contratos millonarios con una llamada. Mi empresa llevaba meses intentando cerrar un trato con esa editorial, y yo lo sabía porque internamente era el proyecto estrella, la razón por la que a todos nos exigían perfección. En el correo, esa mujer exigía que yo fuera separada inmediatamente por conducta inaceptable, por daños a material confidencial y por ser un riesgo para cualquier relación profesional. Yo me quedé helada, porque mi mente intentaba encontrar la conexión, como cuando te hablan en otro idioma y tratas de armar sentido con sonidos sueltos. Recursos Humanos me dijo, con esa voz de gente entrenada para no sentir, que había pruebas y que el daño ya estaba hecho. Y entonces dijeron el nombre que me partió el orgullo en dos, Tatiana. Yo sentí como si el aire se volviera espeso, porque Tatiana, la sudadera, la calma, la laptop, los apuntes, todo empezó a acomodarse como piezas que yo no quise mirar. Recursos Humanos me explicó que Tatiana no era una Rebound, ni una chica cualquiera, era la autora bestseller y socia mayoritaria de esa editorial. La mujer del sofá era la persona que podía decidir si mi empresa hacía el trato millonario o se quedaba mirando desde la ventana. Ricardo, el novio inseguro, no estaba con una nueva novia, estaba trabajando como editor con ella en un manuscrito confidencial. Esa laptop y esos apuntes no eran tareas de universidad, eran notas originales únicas, borradores que no se vuelven a escribir igual, material que pertenece a un proceso creativo serio. Y yo, con mi copa de vino, había destruido parte de eso. Lo dijeron sin dramatismo, pero para mí fue como si me acusaran de un crimen. Yo intenté explicar que fue un accidente, que nadie estaba marcando nada, que yo solo fui a hablar y ocurrió. Pero Recursos Humanos me enseñó otra cosa, que no solo fue el vino, fue el contexto, fue la invasión, fue el comportamiento, fue el audio. Me dijeron que la editorial había recibido un reporte completo, y que por la sensibilidad del proyecto, Tatiana no estaba dispuesta a arriesgarse a que alguien como yo se acercara a un entorno profesional. Yo pregunté cómo demonios mi vida personal había llegado a ese nivel, y ahí fue cuando entendí que Ricardo también había hablado, que Ricardo había narrado, que Ricardo había mostrado. Me dieron el documento de despido como si fuera una multa y me pidieron que entregara mis accesos de inmediato. Yo salí de esa oficina caminando derecho, porque una mujer como yo no se derrumba en el pasillo, pero por dentro yo ya estaba en llamas. En el ascensor, lo primero que hice fue desbloquear mi orgullo y llamar a Ricardo, porque en ese instante se volvió urgente. Obviamente la llamada no entró, porque yo seguía bloqueada, y ahí sentí la primera gota real de pánico. No pánico romántico, pánico de vida, pánico de carrera, pánico de que el universo me estaba cobrando con intereses. Le escribí desde otro número, desde el celular de una compañera que me miraba como si yo fuera una noticia mala, y tampoco respondió. Le mandé un correo largo, elegante, diciendo que necesitaba hablar, que había habido una confusión tremenda, que yo no sabía quién era Tatiana. Escribí incluso que fue un accidente de amor, porque sí, fue amor, yo estaba defendiendo lo que yo creía que era mío. Pero Ricardo no respondió, y su silencio ahora no era castigo emocional, era una pared. Intenté respirar y pensar como estratega, porque yo siempre tengo un plan. Dije, si no responde, entonces hablo con Tatiana, porque al final ella es la que está empujando el despido. Busqué su Instagram, y ahí sí la encontré, con su foto profesional, con premios, con portadas de libros, con ese mundo que yo ni sabía que existía porque yo la vi en sudadera. Me tembló la mano cuando vi el número de seguidores, la cantidad de gente comentándole cosas profundas, la validación de verdad, no la mía de bikini. Le mandé un mensaje educado, hasta dulce, explicando que fue un accidente, que yo estaba pasando por un momento emocional complicado, que jamás dañaría su trabajo a propósito. Le dije que yo admiraba su trayectoria, aunque yo ni sabía quién era hace 3 días, pero uno sabe adaptarse cuando toca. No me respondió. Yo me quedé horas revisando si había visto el mensaje, si estaba el leído, si había alguna señal. Nada. Me empezaron a llegar mensajes de compañeros, no de apoyo, sino de curiosidad morbosa, como si yo fuera un chisme corporativo. Una amiga me dijo, con voz rara, que la historia ya estaba corriendo, que había un correo interno, que la gente estaba comentando. Yo pregunté qué historia, y me dijo que hablaban de mí como si yo fuera una persona inestable, una amenaza, alguien que arruina cosas por celos.
Yo sentí rabia porque el mundo siempre odia a la mujer intensa y perdona al hombre que bloquea y se esconde. Pero también sentí algo nuevo, algo feo, miedo de que esa etiqueta se me quedara pegada, porque en un gremio chico, las etiquetas son tatuajes. Esa noche me senté en mi cama con el celular en la mano y me di cuenta de que no era solo un trabajo. Yo no había perdido un contrato, había perdido mi lugar en un ecosistema donde todos se conocen, donde una llamada te cierra puertas. Me imaginé a Ricardo contando la historia como si fuera un héroe calmado que salvó un manuscrito de una ex loca, y me dieron ganas de gritar. Porque yo no soy loca, yo soy emocional, yo soy apasionada, yo soy una mujer que siente fuerte, y el mundo lo llama locura cuando no puede manejarlo. Pero la realidad es que mi cuenta bancaria no entiende de pasión cuando el sueldo ya no entra. Y cuando me acosté, me di cuenta de que el bloqueo de Ricardo ya no era por orgullo, era por protección, y eso me hirió más. Al día siguiente, intenté una última cosa, fui al edificio de Ricardo. No subí como la vez anterior, no, porque yo aprendí, yo no soy estúpida, yo solo necesitaba verlo de lejos, ubicarlo, obligarlo a enfrentarme como adulto. Esperé abajo como si estuviera esperando un Uber, con gafas, con calma, con esa dignidad ensayada. Lo vi salir con una carpeta, con la misma postura seria de editor, y por un segundo sentí ternura porque era mi Ricardo, el que yo conocía. Cuando él me vio, se detuvo, su cara no cambió, y eso fue lo peor, ni sorpresa, ni enojo, solo decisión. Me dijo que no me acercara, que no lo hiciera más difícil, y yo sentí que me hablaba como si yo fuera una amenaza legal. Le dije que me despidieron, que esto se salió de control, que yo no sabía quién era Tatiana, que fue un accidente. Ricardo me miró con esa calma que antes yo confundía con madurez, y me dijo que el accidente fue la copa, pero lo demás fue elección. Me dijo que yo entré sin permiso, que me quedé sin invitación, que humillé a alguien que estaba trabajando, que grabé audios para burlarme, y que eso no era amor ni empoderamiento. Yo le dije que él me provocó, que él sabía lo que hacía poniéndome esa escena en la cara, y él respondió que la escena era su vida, no un teatro para mí. Me pidió otra vez las llaves, y esta vez su voz tenía ese tono de, si no lo haces, lo hago por la vía que sea. Yo se las di, porque aunque me duela, yo no iba a darle la satisfacción de verme expulsada por seguridad del edificio. Cuando subió al taxi, yo me quedé con una sensación seca, como si me hubieran quitado no solo una relación, sino un espejo. Porque yo siempre creí que mi brillo asustaba, que mi imagen intimidaba, que mi presencia era demasiado. Y de pronto, el problema no era mi brillo, era mi ruido. No pude dormir esa noche, porque mi mente se llenó de escenarios, entrevistas fallidas, gente susurrando, proyectos cancelados. Y lo peor fue imaginar a Tatiana contando mi nombre como advertencia, como si yo fuera una historia que se usa para asustar a otros. 2 días después de mi última actualización, yo ya no tenía novio, ni llaves, ni trabajo, y la amenaza que me quedaba era peor que todas, que mi reputación se estaba muriendo en silencio. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, jaja, te creíste influencer y resultó que la mosquita muerta era la dueña de la editorial más importante. Derramaste vino sobre notas originales únicas y todavía lo llamas accidente de amor. No es amor, Silvana, es sabotaje de celosa sin autocontrol. Respuesta de la OP, ¿sabotaje? Qué palabra tan dramática para algo que literalmente fue un accidente. Si esa señora es tan importante, debería tener protocolos, no estar con material único, al lado de una copa en una sala. Y lo del amor es real, porque yo fui por una relación, no por un manuscrito. El que mezcló trabajo con vida personal fue Ricardo, no yo. Si él me hubiera dicho la verdad desde el inicio, nada de esto pasaba. Usuario anónimo 2 dice, Ricardo te bloqueó porque eres peligrosa, no porque te teme. Te apareces en su casa, te instalas, humillas a una profesional, arruinas un proyecto confidencial, y luego vas a esperarlo al edificio como acosadora para pedirle que te salve. Eres un riesgo laboral con patas. Respuesta de la OP, qué fácil es decir, peligrosa, desde un teclado, como si yo fuera una criminal por sentir. Yo no lo acosé, yo intenté hablar con alguien que me terminó de forma fría y después dejó que una tercera persona destruya mi trabajo. Si la gente en mi empresa me votó por un correo, entonces esa empresa no valía nada y era pura apariencia. Además, si Ricardo fuera tan maduro, habría respondido y habría explicado, pero no, prefirió bloquear y dejar que me linchen. El riesgo laboral aquí es la gente que se lava las manos y se cree superior. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última actualización. La semana después del despido fue como caminar con una marca invisible en la frente, porque yo podía sentir cómo el mundo me miraba incluso cuando yo estaba sola. Me despertaba tarde, no por flojera, sino porque no tenía un lugar al que ir, y eso es una sensación humillante que yo no le deseo a nadie, aunque no lo admitan. Mi celular seguía sonando, pero ya no con cosas buenas,
Eran notificaciones de, ha cambiado tu acceso, se ha cerrado tu cuenta, tu sesión expiró. Yo intentaba seguir posteando normal, porque la imagen es lo último que una pierde, y yo no iba a dejar que me vieran derrotada. Pero por más que subiera historias con música y frases de renacer, por dentro yo solo veía la palabra que Recursos Humanos usó, reputación. Y cuando la reputación se rompe, no se arregla con filtros. Obviamente volví a terapia, porque si alguien tenía que sostener mi versión del mundo era mi psicóloga. Yo necesitaba que alguien me dijera que esto era injusto, que Ricardo exageró, que Tatiana se aprovechó de su poder. Llegué a la sesión con ese tono de víctima elegante, esa narrativa de mujer empoderada atacada por un sistema machista. Yo le conté que me despidieron por una situación personal, que se metieron con mi vida privada, que me atacaron por ser visible. Mi psicóloga me escuchó con cara neutral, pero yo noté algo raro, no me interrumpía, no me corregía, no me guiaba. Era como si ya supiera algo y me estuviera dejando hablar para que yo misma me enrede. Y cuando terminé, ella me dijo que necesitaba mostrarme algo antes de continuar. Me enseñó vídeos. No vídeos de TikTok, no chismes, vídeos de seguridad del edificio de Ricardo. Se veía mi llegada sin aviso, mi insistencia en entrar, mi postura de yo mando, mi manera de moverme por la sala como si fuera mía. Se veía el derrame del vino desde un ángulo que no perdona, porque ahí no parecía torpeza, parecía intención sostenida, un movimiento lento, calculado, con pausa. Se escuchaba mi voz en el audio, la parte donde yo hablaba de Tatiana como mosquita muerta, y se veía a Tatiana levantar la vista sin reaccionar, como si estuviera tomando nota. Yo me quedé fría, porque una cosa es vivir una escena desde tu cabeza y otra verla desde una cámara que no te quiere. Y mi psicóloga me dijo que Ricardo le había enviado eso para desmentir la versión que yo le di desde el inicio. Ahí sentí que me faltaba el aire, pero no por culpa, sino por traición. Ricardo no solo me bloqueó, también fue a mi espacio seguro y lo contaminó con su versión. Mi psicóloga me dijo que no podía seguir tratándome si yo no era honesta con ella, y que los vídeos mostraban un patrón de manipulación y agresión pasiva que ella no estaba dispuesta a reforzar. Me dijo que su trabajo no era validarme cuando yo estaba dañando a otros y llamándolo empoderamiento. Yo le dije que era injusta, que estaba tomando partido por un hombre, que estaba cayendo en el mismo cliché de siempre donde a la mujer intensa la llaman loca. Ella me respondió que no era intensidad, era falta de límites. Y después me dijo la frase que me dejó temblando, que, por ética profesional, prefería terminar nuestra relación terapéutica y salir de esa consulta fue peor que el despido. Porque el trabajo es un lugar, pero la terapia era mi espejo, mi refugio, mi prueba de que yo no estaba equivocada. Y de pronto hasta ese espejo me estaba devolviendo una imagen que yo no quería ver. Intenté llamar a una amiga para desahogarme y me respondió con un estoy ocupada, ese ocupado que no es tiempo, es distancia. Me metí en grupos, en chats, en cualquier espacio donde yo pudiera sentir que todavía importaba. Pero la vibra era rara, como si yo ya fuera una persona que trae problemas solo por existir. Yo me repetía que todo esto era un malentendido gigante, que se iba a enfriar, que el mundo olvida rápido. Hasta que una tarde, mientras scrolleaba con esa ansiedad que no te deja comer, vi una publicación que me apuñaló de forma limpia. Era Tatiana, en una foto de lanzamiento, con un vestido simple pero perfecto, con ese tipo de elegancia que no necesita gritar. En el caption anunciaba su nuevo libro y agradecía a quienes la acompañaron en el proceso, y al final, como quien no quiere, puso una dedicatoria. Decía que el libro estaba dedicado a quienes saben irse a tiempo de lugares ruidosos. Yo leí esa frase 3 veces, porque no era una frase al aire, era una punzada dirigida, un mensaje con perfume de venganza fina. Y en la segunda foto del carrusel estaba Ricardo, sonriendo, sosteniendo el libro como si fuera parte de algo importante. Yo me quedé mirando esa imagen como si fuera una prueba de que el universo tiene sentido del humor. Ricardo, que según yo era inseguro, estaba ahí al lado de una mujer con poder real, con validación real, con un mundo profesional que yo ni olí. Y yo, que siempre creí que mi centro era mi brillo, estaba en mi cama sin trabajo, sin terapeuta, sin respaldo, viendo cómo me reemplazaron no por una mosquita muerta, sino por una figura que me podía borrar con una frase elegante. Me entró una rabia horrible, pero no de celos, de impotencia. Porque yo entendí, a la fuerza, que mi necesidad de ser el centro no solo espantó a un novio, se comió mi carrera. Yo no perdí a Ricardo por un bikini, perdí a Ricardo porque lo convertí en mi escenario. Esa semana intenté mandar currículums, intenté reactivar contactos, intenté fingir normalidad. Pero el mundo editorial, el mundo creativo, esos mundos funcionan con confianza, y yo ya era un hombre con historia. En una entrevista, una persona me preguntó con demasiada sutileza si yo manejaba bien situaciones de estrés interpersonal, y yo supe que ya sabían. En otra, me dijeron que valoraban perfiles discretos, y yo escuché la palabra como una ofensa personal.
Yo no nací para ser discreta, pero ahora entendía que el problema no era mi falta de discreción, era mi falta de criterio. Y el criterio es lo que te salva cuando estás frente a gente que tiene poder. Una noche volví a ver los vídeos que mi psicóloga me mostró, porque sí, me los mandó para trabajar en conciencia, como si yo fuera una tarea. Y vi algo que me dio rabia conmigo misma. En mi cara se nota la satisfacción cuando derramo el vino. Se nota ese segundo donde yo me siento inteligente, dominante, por encima. Yo siempre pensé que la gente me atacaba por ser visible, pero ahí me vi atacando a alguien por estar tranquila. No me salió decir, lo siento, porque yo no funciono así, pero sí me salió una frase más seca, más real, me pasé. Y esa frase no arregla nada, porque los manuscritos no se reparan, los contratos no se desdespiden, las reputaciones no se reinician. La última ironía fue que yo, que vivo por la atención, ahora tenía atención de la peor forma. No era, qué linda, era, ten cuidado con ella. No era, reina, era, riesgo profesional. Yo veía cómo Tatiana seguía creciendo, cómo su libro explotaba, cómo Ricardo aparecía en eventos, y yo me convertía en un fantasma que solo sirve como anécdota. Y lo peor es que nadie me lo dijo con insultos, me lo dijeron con silencios, con bloqueos, con puertas cerradas. Cuando finalmente acepté que Ricardo no iba a responder nunca, no fue tristeza lo que sentí, fue una sensación de que me sacaron de una sala para siempre. Y ahí, en esa semana larga, entendí lo que nunca quise admitir, que a veces no eres el centro, eres el problema. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, tu psicóloga te echó como paciente porque te vio en vídeo derramando vino con cara de satisfacción. No es traición, Silvana, es que hasta una profesional se dio cuenta de que manipulas y victimizas. Y encima Tatiana te dedicó el libro con clase mientras tú sigues llorando por Instagram. Respuesta de la OP, qué exageración tan morbosa. Mi cara no es prueba de nada, yo siempre tengo esa expresión cuando estoy nerviosa y ustedes interpretan lo que les da la gana. Mi psicóloga se dejó influenciar por Ricardo porque a los hombres tranquilos siempre les creen, aunque sean calculadores. Y lo del libro es marketing, obviamente lo usó para quedar como la zen superior, pero eso no la hace mejor, la hace oportunista. Yo no lloro, yo estoy procesando un abuso de poder disfrazado de elegancia. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que tú misma dijiste, no soy de huir, y ahora tu vida entera se volvió huida. Te quedaste sin trabajo, sin red, sin reputación, y el gremio te ve como un riesgo. No te costó un novio inseguro, te costó tu carrera por creerte protagonista de todo. Respuesta de la OP, mira, si el gremio me ve así es porque el gremio es hipócrita y le encanta destruir a alguien por un error. Yo no me creí protagonista, yo soy protagonista de mi vida, como cualquiera. Lo que pasa es que cuando una mujer se defiende, la castigan más duro que a cualquier hombre que hace cosas peores. Si mi reputación se manchó, fue porque otros decidieron usarla como ejemplo. Y sí, sigo siendo el centro de mi historia, aunque a ustedes les arda, porque yo no voy a vivir pidiendo permiso para existir.